Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de 6 cosas, 5 más 1, 6 cosas que no debes hacer en Rusia si tienes pensado venir o si ya estás aquí. Entonces, si quieres saber cuáles son esas 6 cosas que tienes que tener en cuenta a la hora de relacionarte con la gente rusa, quédate en el video. Bueno chicos, nos cambiamos de escenario, nos sentamos, nos relajamos y vamos a hablar. Entonces, hoy vamos a hablar de las 6 cosas que no debes hacer en Rusia. Nunca, nunca. Entonces, sin más preámbulos, empezamos. La primera cosa, la primera cosa es nunca invadir el espacio personal. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Cuando conoces a una persona rusa por primera vez, o sea, no se habían visto antes, simplemente no se viene con algún conocido y lo quiere saludar, siempre es mejor saludarlo con la mano. Entonces no es como en Colombia, no es como en Latinoamérica, no es como en algunos países de Europa. Toca con la mano, sin besos, sin abrazos ni nada. ¿Por qué? Porque simplemente les incomoda. Los rusos son muy cerrados, son como muy con su círculo cercano. Entonces es mejor darle su privacidad, darle su espacio y saludar normal con la mano. Ya con el tiempo, si ellos deciden abrirse contigo, pues es normal pues darse un abrazo, darle un beso en la mejilla o algo parecido. Por eso es que dicen que los rusos son súper fríos, pero no es cierto, simplemente son cerrados a primera vista, son súper serios. Pero ya cuando se abren contigo son o muy amorosos, son muy graciosos, son muy habladores. Entonces simplemente es darse el tiempo de conocerlos y construir una relación, porque para ellos esas relaciones son muy importantes. La segunda cosa de la que les quería hablar es sobre cuando vas de visita a una casa rusa. Nunca puedes entrar con zapatos, nunca puedes caminar por la casa con zapatos. Ellos tienen sus zapatos especiales que podemos llamarles sandalias o pantuflas, que en ruso se dice tapochki, que son con los cuales van caminando por la casa. ¿Por qué? Pues porque los zapatos de afuera traen suciedad, entonces siempre es mejor dejarlos en la entrada y pues caminar con las tapochki. Entonces en muchos lugares, en muchas casas rusas, pues tienen tapochki pues para la familia y tapochki para los invitados, sandalias. Entonces sí, nunca puedes caminar por una casa rusa con zapatos. Creen que pues así les toca limpiar menos, así se ensucia menos y todo eso. La tercera cosa de las que le quería hablar también cuando visitas una casa rusa es nunca llegues con las manos vacías. Siempre trae algo, por más chiquito que sea. Un chocolate, unos bombones, unos dulces para tomar el té. Puedes traer alguna bebida, ya sea una champaña, un refresco o no sé, lo que sea. En verano puedes traer fruta, siempre trae algo. No está bien visto llegar a una casa rusa, o por lo menos por primera vez, si te inventaron algo especial con las manos vacías. Ya después de un tiempo pues ya se conocen y todo, pues ya pues no creo que sea necesario traer algo, pero sí por lo menos las primeras veces que te están invitando a algún tipo de evento, no sé, a lo que sea un almuerzo, siempre trae algo. Es por educación, se considera de una persona que tiene buena educación pues cuando llega con algo a una casa ajena. La cuarta, nunca, nunca des flores pares. Entonces un número de flores pares. ¿Por qué? Se considera que cuando armas un ramo de flores en número par, entonces este ramo es para funerarias o para alguna tumba o algo así. Nunca para dar un regalo. Entonces está esa superstición que solo tenemos un número par de flores para las funerarias, para los muertos, y un número impar de flores para regalo. Entonces si no sé, alguien cumplió 24 años, dale mejor 25 flores en vez de 24. Se considera grosero y es como extraño. Entonces es mejor respetar esas normas. Y en cuanto a eso, algo que nunca tienes que hacer en Rusia es ignorar las supersticiones. Como ya les mencioné, por ejemplo, lo de dar las flores. Eso es una superstición que tienen, genera mala suerte, es un mal augurio. Entonces tienen más supersticiones, tienen demasiadas. Me parece que el pueblo ruso es muy supersticioso. Entonces, por ejemplo, les voy a contar tres más o menos. Una de ellas, que creo que es la más curiosa, es que nadie se puede sentar en las esquinas de la mesa. ¿Por qué? Porque se dice que no van a tener suerte en el matrimonio, o sea que no se van a poder casar. Creo que por 7 años más o menos no se van a poder casar.
Entonces, mi táctica. Entonces las mujeres rusas por lo menos lo toman muy en serio, pues porque aquí es por cultura pues casarse pues joven o estar pensando pues en tener su familia y todo eso. La mayoría de eso pues es cultura todavía que se quieren casar y todo eso. Entonces es una superstición que le tienen mucho cuidado y le tienen mucho respeto, por decirlo así. Entonces nunca vas a ver nadie sentado en una esquina de una mesa. La segunda de la que quería hablar es silbar dentro de la casa. Nunca se puede silbar dentro de la casa. ¿Por qué? Porque simplemente pues no está bien visto y segundo, se dice que atrae pobreza, que atrae la pobreza. Entonces una vez me pasó que yo pues estaba en mi cuarto en la residencia estudiantil, yo estaba escuchando música tranquilo, todo chilling, y empezó a silbar pues porque la canción, no me acuerdo qué estaba sonando, pero la canción como que tenía un sonido, un pitido, entonces yo pues quise silbar. Entonces mi compañero ruso de cuarto me dijo como que, oiga, no, niña. Me dijo, no sirve que eso trae eso es de mal augurio, eso trae pobreza, no puede silbar, o sea, eso es una superstición que tienen ellos que trae pobreza silbar dentro de una casa. La tercera que les quería comentar es, por ejemplo, si vas caminando por la calle con tu amigo, con tu amiga, con tu novio, con tu novia, y por ejemplo hay un poste en el medio, si los dos pasan por los dos lados del poste al mismo tiempo, significa que van a pelear. Entonces por eso siempre es importante o pasar los dos por el lado derecho o pasar los dos por el lado izquierdo, pero pasar por el mismo lado. Eso también lo toman muy en serio porque me ha pasado varias veces que me ha tocado devolver, dar la vuelta, o digamos creo que cuando pasan dicen alguna palabra, creo que toca saludarlos como para que esa superstición pues no se cumpla eso de que van a haber peleas y discusiones entre nosotros. Entonces es algo que me parece súper curioso, súper extraño. Yo como que pues todavía no termino de aceptarlo, pero pues uno trata de ser cuidadoso pues para evitarse cosas que pues ¿por qué? Y la última, sexta y última, nunca des la mano a través de la puerta. A lo que me refiero es que cuando llegas a visitar a alguien o alguien te visita a mí, siempre cuando se abre la puerta, uno de los dos tiene que entrar o el otro tiene que salir, sino que los dos tienen que estar al mismo lado de la puerta y darse la mano. Si dan la mano a través de la puerta, se considera de mala suerte y no se debe hacer en ningún caso. Yo no sabía eso, entonces un día estaba en el cuarto de mi novia y llegó el padrastro, entonces pues yo simplemente abrí la puerta y pues lo vi ahí parado, o sea, ya estaba yendo por el pasillo y como que le di la mano. Yo simplemente saqué la mano así de la puerta y él cogió la mano y me jaló por fuera del cuarto. Y me dijo, ahora sí. Y me dio la mano y yo quedé como que... Entonces pues me sentí súper raro, me sentí como fuera de lugar porque no entendía qué estaba pasando. Pero también es algo muy importante para ellos, o sea, nunca dar la mano a través de la puerta. Ok chicos, eso es todo por el video de hoy. Si les parece interesante estos datos sobre qué cosas no puedes hacer en Rusia, suscríbanse, comenten, denle like, compartan. Pronto estaremos subiendo otro contenido, otros videos, respondiendo preguntas o algo así que ustedes cuestiones que ustedes tengan. Y nos vemos una próxima vez.